Cristo, manifiéstate, Señor. Manifiéstate, mi Cristo, mi Cristo. Podemos compartir este culto donde la gloria del Señor ya es notoria. Amén. La verdad es que decía mi hermano Ramón en la oración, que me alegro mucho de verle, no es una casualidad que estemos aquí. Verán, yo no creo en la casualidad, creo en los propósitos de Dios. En mis planes, créanselo, que no estaba estar estos días por aquí, pero Dios es el que hace, el que pone, el que dispone y el que mueve los hilos. Amén. Y miren, como decía su pastor, yo me llamo Tony, soy de Barcelona, obrero de la iglesia de San Roque. Y miren, allí en el barrio donde yo vivo, Israel Primo, tenemos 7 iglesias a falta de una, dentro del mismo barrio. ¿Por qué digo eso? Porque verán, para hacer un culto más, tengo 7 iglesias que puedo ir andando. Yo hoy no he venido en avión hasta este lugar a hacer un culto más. Yo he venido a adorar a Dios. Y como estoy en mi casa, me voy a sentir libre administrando. Yo tengo un lema, y es que cuando tengo que predicar un mensaje o tengo que administrar, yo no voy a pedir perdón por una palabra que diga. Ni tampoco diré, sé que aquí no pasa, pues vete y administralo donde esté pasando. Si hoy con la alabanza, con la adoración, quieres ir entrando en la presencia y luego la palabra, no yo, la palabra, te confronta, no te enfades conmigo. No te enfades con el pastor, que tampoco tiene culpa. Si la palabra te confronta o hay algo que dices tú, ve, aquí Dios me está hablando, y a ver cómo estamos de reflejos, es que Dios todavía tiene boca y habla. Amén. Yo voy a empezar adorando al Señor. Voy a preguntarte, ¿cuántos de verdad y cuántas vinieron a adorar a Dios? Levanta tu mano. Puedes cerrar tus ojos y adorarle así con la luz encendida, porque los adoradores no necesitan ambiente, nosotros creamos el ambiente. Si me podéis dar voz y la que yo me quiero leer conmigo, vamos a leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, vamos a leer del verso 1 al 5, una palabra muy conocida, una escritura muy leída, muy predicada, pero a mí Dios me habló, y lo que Dios me enseñó a mí, hoy quiero transmitirlo a la iglesia, y ojalá este mensaje pueda marcar un antes y un después en tu vida. Leemos la palabra en el nombre del Señor, dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén a la palabra del Señor. Creo que todos conocemos este famoso relato, la pesca milagrosa. El inicio del llamado del ministerio de Pedro. Pero hay cosas que a mí el Señor me administraba y me enseñaba, y con mucha paciencia. Tenemos otro culto después, ¿verdad, Israel? Vale. Pero bueno, el que más prisa tiene soy yo, que vengo desde Barcelona, y el avión sale para Barcelona mañana por la noche, o sea que tenemos tiempo. Sonrían, que el Señor les ama. Dice la Escritura: pasaba Jesús, o llegando Jesús junto al lago de Genesaret, o el mar de Tiberias, como ustedes prefieran llamarlo. La primera expresión que a mí me llama la atención es que dice:
la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dicho sea de paso, y aquí no me voy a detener mucho, pero la necesidad que había entonces es la misma necesidad que tenemos hoy. ¿Saben? Yo estoy a falto de escuchar palabras de Dios. Sí. Predicaban de una forma los fariseos, los escribas, que hablaban de la palabra, sí, pero no hablaban de Dios, no hablaban de parte de Dios, no era lo que Dios quería enseñar, no era lo que Dios quería decir. Y hoy estoy a falto de escuchar lo que Dios tiene que enseñarnos. Predicaba él de tal forma que la gente decía, este predica como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Yo no sé, pero se han puesto de moda tantas cosas que hoy estamos a faltos de oír palabras de Dios. Hoy la gente se emociona y se conmueve porque anuncian ministerio profético. Que Dios nos ayude. Hermanos, que no crees en la profecía. Claro que creo en las profecías. Las profecías son de Dios. Lo que no creo son las profecías genéricas o profecías paracetamol, como yo les llamo. ¿Te duele la cabeza? Toma un paracetamol. ¿Te duele el brazo? Un paracetamol. Altérnalo con ibuprofeno. Sí, es que ustedes quieren escuchar una profecía genérica. Israel, ¿puedo dar una profecía genérica? Sí. Ramón, yo he oído tu oración. Es el único que ora, ¿eh? He visto tu problema. Solo tienes problemas tuyos. Y yo te voy a bendecir. Búscame, que verás mi gloria. Esta profecía genérica. No creo en el espectáculo barato que no me lleva a ningún sitio. Porque cuando la palabra de Dios llega a un lugar, señores, algo tiene que acontecer. La palabra de verdad te confronta, pero la palabra de verdad te libera. La palabra de verdad te confronta, pero la palabra de verdad te restaura. La palabra de verdad te confronta, sí, pero la palabra verdadera te tiene que hacer cambiar. Se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y ahora dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Verán, yo no me imagino a Jesús entrando en la barca de Simón porque le daba la gana. No, yo voy a decir cómo ha entrado Jesús. Si lo quieren dicen amén, si no lo quieren no digan nada. Jesús entró en la barca de Simón con permiso y con propósito. Verán, me voy a explicar por qué con permiso y por qué con propósito. Porque él no hace las cosas por hacer. Él no habla por hablar. Él no dice por llenar un espacio. Él lo que hace lo hace con un sentido, lo hace con un propósito. ¿Y por qué ha pedido permiso? Yo se lo voy a explicar. Yo cuando llego a mi casa, pongo la llave, abro y entro. Yo no pido permiso para entrar en mi casa. Tengo que decir que la iglesia es de Jesús. Oye, qué poco. Lo estoy hablando en catalán, ¿eh? Yo necesito que me ayuden. La iglesia es del Señor. Amén. Dice la Biblia que Él la compró a precio de sangre. ¿Ustedes creen que Jesús tiene que pedir permiso para entrar en su iglesia? ¿Verdad que no? Acompáñenme a Apocalipsis 3:20. Hay un verso muy conocido, muy famoso, que lo utilizamos para evangelizar y está bien. Pero el real mensaje va dirigido ¿a quién? A una iglesia. Y a la iglesia en Apocalipsis 3:20 le dice el ángel, el que habla, el Señor, yo estoy, ¿a dónde? A la puerta y llamo. Si alguno me abre, entro. Pero si la iglesia es tuya, ya, pero tienen una actitud que me han dejado en la puerta. La iglesia es mía, pero hay actitudes que me tienen en la puerta. Si me dan permiso entro, y eso que la iglesia es suya. Si para entrar en su iglesia pide permiso, imagínate para entrar en la barca de Pedro. Él no llega como un problema que se mete sin pedir permiso. Él se ha quedado parado y le ha dicho, Pedro, ¿puedo entrar en tu barca? Ya está en la barca de Pedro. Él ya está. El propósito ya está en la barca de Pedro. Ahora, ¿seremos capaces de atender a lo que nos pide? Porque yo no he venido a discutirte si tienes a Dios en tu casa o no.
Pero sí he venido a preguntarte cómo tienes a Dios en la casa. Y te lo va a decir la Biblia. Yo no, la Biblia. Ha entrado. Y ahora hace algo que a mí me choca mucho. Y es que cuando entra en la barca de Pedro, le pide un favor. Y se lo dice de una forma, palabra de honor que choca. Dice el texto, el verso 3 que hemos leído, y le rogó. Le rogó. ¿Saben? Cuando alguien tiene que hacer un ruego, no puede venir con altivez, tiene que venir con humildad. ¿Por qué? Porque entiende que el que ruega es el necesitado y el que recibe el ruego es el que tiene lo que el necesitado pide. Amén. Ahora bien, puedo entender que Jesús le diga a Pedro, yo he rogado al Padre por ti, pero que Jesús le ruegue al Padre, lo entiendo, porque él mismo dijo, mi Padre es mayor que yo. Él no hablaba, como dicen los testigos de Jehová, que el Señor los perdone si pueden arrepentirse antes de tiempo, para utilizar esto diciendo que Jesús era un Dios menor, sino diciendo, en mi condición humana soy inferior a mi Padre porque me debo a tiempo y a espacio. Pero allí va, Él era Dios dentro de la barca y fuera de la barca. Era Dios en el pesebre y era Dios antes de nacer. Era Dios cuando predicaba y era Dios muriendo en la cruz. Y tengo que decirlo a boca llena, Él sigue siendo Dios. La pregunta es la siguiente: ¿ustedes creen que Jesús tiene necesidad de rogarle a un hombre mortal como usted y como yo? ¿Qué necesidad tiene? Ninguna. Pero le ha dicho, Pedro, te lo ruego. Me dejan explicarlo a mi forma, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre mi ruego y el ruego de Jesús? Cuando el Tony ruega, busca un beneficio para el Tony. Cuando el Ramón tiene que rogar, busca un beneficio para el Ramón. Por eso puedo entender que nosotros vengamos al culto y le digamos a Dios, te lo ruego, porque tú tienes todo lo que nosotros necesitamos. Pero ¿saben cuál es la sorpresa? Que cuando Él ruega, el beneficio sigue siendo para el Ramón y para el Tony. ¿Me explico? Me explico con un ejemplo muy sencillo. Muchas veces lo hemos visto, por desgracia, a un hombre mayor con el pelo plateado por los años, un hombre que todo el mundo lo respeta porque es un hombre de bien, es un hombre formal, pero este gitanico tiene un hijo que es un cabra loca, y este hijo que tiene mala vida. El padre, que hace para que su hijo cambie, le compra regalos. Como el hijo no cambia, la inversa, lo disciplina y lo castiga. Cuando se le acaban los recursos, no es normal, no es lógico que un padre tenga que llorar delante de un hijo. Pero atención, lo hemos visto. Hemos visto a un hombre romperse llanto y decirle a su hijo, hijo mío, te lo ruego, cambia ya de vida. El padre está rogando, ¿el beneficio es para el padre o es para el hijo? Es para que el hijo cambie de vida. Pero señores, el hijo que no cambia ante el ruego de un padre, difícilmente cambiará en la vida. Por eso el hermano mayor del pródigo no quiere entrar en la fiesta, y vienen los criados y le dicen, entra, que tu hermano ha venido. No me da la gana, no entro. Pero dice la palabra, saliéndole el padre le rogó que entrase en la fiesta. Y acudió y atendió al ruego de su padre. Ahora bien, ¿qué le ha rogado Jesús a Pedro? ¿Qué es lo que le ha rogado? Le ha dicho, te lo ruego, aparta tu barca de la tierra un poco. Le estaba diciendo, Pedro, tengo un llamado para ti, tengo un milagro en la profundidad para ti, tengo proyectos para ti, pero si te quedas pegado a la tierra, ni siquiera me voy a sentar para enseñarte. Jesús entró en la barca de Pedro, pero dice la Biblia que no se sentó a enseñar hasta que la barca se apartó un poco de la tierra. Escúchame, se te ha dicho por altiva y por pasiva. Has venido a los cultos y cuando no te lo han merecido, Dios te ha bendecido. Has venido a los cultos y sin entender por qué, Dios te ha tenido que disciplinar. Pero hoy Dios viene a decirte
esto. Te lo ruego, apártate ya de la tierra un poco. Te lo ruego, apártate ya del pecado. Te lo ruego, déjame hacer lo que a mí no me agrada. Pero si hoy no quieres atender al ruego que te va a cambiar la vida, este mensaje no es para ti. Hoy Dios viene a decirte, apártate de la tierra un poco. No te pide mucho, te pide un poco. ¿Qué tendrá la tierra? ¿Qué tiene la tierra que tanto nos llama la atención? Abraham y Lot se ponen a hablar y le dice a Abraham, el que no mira la tierra le dice, nosotros somos hermanos, que no haya altercado entre nosotros. Pero Lot, que tiene los ojos en la tierra, y Abraham, que se da cuenta, y dice, mira, no está la tierra delante de ti. Yo dije, la tierra, si quieres tierra te doy la tierra, porque todo aquel que no tiene promesa de parte de Dios mirará el lugar, el cargo y la tierra. Pero el que sabe a lo que Dios le ha llamado, no le importa la tierra, no le importa el cargo, le importa la hermandad. Con cariño, Israel, para ti, para mí el primero, y el Ramón con nosotros. Pero si nos importa más nuestro título que la hermandad, estamos muy lejos de Dios. Si os importa más cantar que perdonaros entre vosotros, estáis lejos de Dios. Si te importa más el cargo o que se cuente contigo que la hermandad, estás lejos de Dios. Te lo ruego. Es un ruego. Te lo ruego. ¿Qué tendrá la tierra? Que hay 3 muriendo en una cruz y 2 se ríen del que está en el medio, y uno le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. En otras palabras, dejadme hacer lo mío. Muchachos, sálvame, que tengo familia, que tengo nietos, que quiero vivir en la tierra. Pero el otro entendió, si me aparto de la tierra, me acerco a tu reino. No me salves la vida ahora, pero acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Te lo ruego, Pedro, te lo ruego. Y adelantamos. Como se apartó un poco, se apartó la barca, ahora dice, sentándose, empezó a enseñar. Dense cuenta que no le enseña hasta que él no se asienta. ¿Por qué? Te lo he dicho antes, yo no he venido a discutir si está Dios en la casa o no. Más, te voy a decir algo, tu casa es de Dios. Tu matrimonio es de Dios. Dios está en tu casa, pero déjame preguntarte, ¿le tienes de pie o le tienes sentado? Porque si todavía le tienes de pie, todavía te está rogando que te apartes. Si le tienes de pie, todavía no has recibido ni la enseñanza. Si le tienes de pie, es que todavía aquí hay cosas que a él no le agradan. Porque dice, y sentándose. ¿Sabe cuándo se sienta una persona? Cuando se siente a gusto, cuando está cómodo. Y ahora miren, cuando se ha sentado y le enseña, miren qué forma, cómo cambia la forma de hablar del verso 3 al verso 4. No sé qué podía durar aquella conversación, no lo sé. Pero vamos a poner que la enseñanza durara 30 minutos, como un culto. Cuando acabó de predicar, como se apartó de la tierra, ahora le dice, Pedro, ponga mano adentro. Para. Pedro, boga para adentro. ¿Ya no le ruegas? No. Ahora ya no le ruego, ahora le exijo. Porque ya se ha apartado de la tierra. Y como se ha apartado de la tierra, ahora le puedo exigir. Pastor, con cariño, hermanos obreros, no queráis exigirle al que todavía hay que rogarle. ¿Cómo te voy a exigir responsabilidad si todavía te tengo que rogar por teléfono que no faltes al culto? ¿Cómo te voy a exigir responsabilidad si todavía te tengo que rogar por teléfono que no faltes a una vigilia? ¿Cómo te voy a exigir responsabilidad si todavía hay que exigirte que dejes el trabajo a un lado? ¿Cómo te voy a pedir responsabilidad si todavía hay que exigirte y rogarte? ¿Cómo lo hago?
Por eso hay gente que no lo entiende. ¿Sabe por qué no lo entiendes? Porque todavía hay que arrogarte. Es que no puedo perdonar. No te da la gana perdonar. Claro, muy bien. Es que no siento, es que no lo vas a sentir en la vida perdonar. Claro, de acuerdo. Perdonar es una exigencia de los que se convirtieron. Claro, qué bueno. Perdonar es un mandamiento de la palabra. Un mandamiento no se puede sentir. Claro, muy bien. ¿Cómo lo vas a sentir? Lo que tienes que hacer es romper con tu persona. Porque eso es lo que hizo Cristo con Pedro, Me adelanto a una parte. Pero ¿saben qué tuvo que hacer Cristo con Pedro? Quebrantar al pescador de playa para sacar al pescador de almas. ¿No lo entiendes? Que Dios tiene planes para ti, claro. Que tú también lo sabes. Los que viven tan apegados a la tierra que no pueden recibir una enseñanza. Quiero que reflexiones 2 minutos esta palabra y vamos a seguir. ¿Cómo tienes a Jesús en la casa? ¿La tienes de pie? ¿La tienes sentado? ¿Cómo lo tienes? ¿Lo tienes como el recurso del asistente social que cuando ya no te queda nada más le acudes a él? Es el último recurso para ti cuando ya se ha agotado todo. Me voy a poner a orar. ¿Te acuerdas de orar al final o oras al principio? ¿Cómo tienes a Jesús en la casa? ¿Me dejan? ¿De verdad? Si cambiáramos la megafonía, si hubiera un renuevo en el coro, si hubiera un cambio de pastor. ¿Y cuánto tiempo llevas así? ¿Sabe cómo empieza el libro de Ruth? El libro de Ruth empieza diciendo: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Si leemos el verso así tal cual, yo entenderé que la culpa del hambre es de los jueces que gobiernan, porque aconteció en los días de los jueces que hubo hambre en la tierra. Pero leamos la historia del libro de los jueces. ¿Y saben qué dicen? Que cuando no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Luego, ¿la culpa de quién era? ¿Del juez que gobernaba o del pueblo que hacía lo que le daba la gana? ¿Qué era? ¿Del juez que gobernaba o de la trayectoria que tenía el pueblo? ¿Cuánto tiempo llevan diciendo: a partir de este culto cambio, a partir de este culto me levanto, a partir de este culto me transformo, a partir de este culto voy a empezar a orar? Ahora ha venido un pastor nuevo, tenemos al maestro de España por excelencia, al hermano Israel de Galicia. A partir de ahora voy a estudiar la palabra. Hasta una Biblia nueva te has comprado, pero ha pasado la semana y no has abierto ni la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la culpa no es de los que gobiernan, la culpa es de la trayectoria que tienes. ¿Cómo tienes a Jesús en la casa? No le tengas de pie. Es que se pasea por la casa, claro, igual que se paseaba en la barca. Pedro, anda, por favor, que quiero predicar, que quiero enseñarte. Está en la casa, se está paseando. No, que no quiero que se pasee, que quiero que se siente. Que se siente. Y que empiece a enseñarme. Porque cuando me enseña y yo aprendo, ahora me puede decir: boga mar adentro. Señor, toda la noche hemos estado trabajando. Me llamó la atención eso. ¿Saben que para Pedro y sus compañeros no haber pescado aquella noche era un problema grande? Nosotros somos de tierra de mar. Por allí por Barcelona, igual que por aquí, supongo, habrá gente que en veranico, cuando hace buen tiempo, le gusta ir a pescar. Se llevan unos refrescos, unos bocadillos, lanzan la caña. A mí me acuerdo que yo no voy nunca, Ramón. ¿Sabe qué pasa? Si nos vamos y pescamos bien, y si no pescamos también. ¿Por qué? Porque es un hobby. Voy por diversión. Voy porque se han reunido unos cuantos y paso la tarde allí intentando pescar. Si pesco bien y si no pesco también. Pero Pedro dice: Señor, hemos estado trabajando y no hemos traído nada.
Para nosotros la pesca no es un juego, es nuestra forma de vida, es el sustento de nuestra casa. Déjame preguntarte algo. ¿Vienes al culto por hobby, si pescas bien y si no también, o porque tu vida depende de ello? Porque quien viene al culto y si Dios lo bendice bien y si no me bendice también. Hoy al culto porque vienen los primos, viene el nuevo pastor, hoy viene una visita y si Dios me bendice bien y si no, luego ando metido a comer un bocadillo. Pero hay otros que no, señores. Hay otros que entienden que el evangelio es el sustento de su casa, que la presencia de Dios es el todo en nuestra vida. Y en su nombre, toda la noche. Pero en tu palabra lanzo la red. ¿Qué quiere decir, Pedro? ¿Qué quiero decir, Tony? Que hoy en el puerto, aquí en Tiberias, han visto esta mañana que hemos llegado fracasando. Ni esto, sin nada. Les digo que lo hago en su palabra para que allí entiendan que si ahora lo consigo, no es por mí, es por Él. Que si ahora mi barca se llena, no es por mi capacidad, es por su palabra. Porque cuando entendemos la enseñanza, nos alejamos de la tierra, entendemos que nuestra vida depende de Él. Te lo voy a decir despacio porque me estoy quedando sin fuerza. Dame voz aquí dentro, que si no me quedo fónico. Pero escucha, te lo voy a decir así. Entendamos una cosa: la economía de tu casa no depende de que eches más horas en el trabajo o que te busques jornada doble. No depende de que te eches un nuevo género o que emplees en Madrid, Portugal y Barcelona. No, entiende algo. Cuando aprendes que tu vida depende de Dios, entendemos eso. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de mi dicha alegría, del dinero que pongo en la mesa que va. Mi socorro viene de Él. Entendamos algo, compañeros. Si Dios derrama gloria cuando cantamos, no es porque valemos, es porque tiene misericordia. Que Dios haga enfermos, que no es por el que impone las manos, que va, que es por misericordia. Señor, lo hacemos en tu nombre, es por ti. Si tú no haces algo, yo aquí yo no hago nada. ¿Cuántas veces has intentado lanzar la red y te has vuelto vacío? ¿Cuántas veces lo has intentado? Pero te voy a preguntar, ¿lo has intentado con Él? ¿Lo has intentado a su forma? ¿Lo has intentado apartándote de lo que Él te dice que te apartes? Porque a cada uno sabemos lo que Dios nos pide. A Pedro le dijo: apártate de la tierra. A la samaritana le dijo: dame de beber. Yo sé lo que Dios me pide a mí, y usted sabe lo que Dios le está pidiendo. La pregunta es la siguiente: ¿estamos dispuestos a atender al ruego que te quiere cambiar la vida? Pedro ha caído rendido a sus pies. Señor, apártate de mí que soy pecador. Y ahora Jesús le dice: te tengo donde quería. Porque, Pedro, ¿cuántas veces necesitas que llene la barca? ¿Cuántas? Para que entiendas que el que te llama es Él. ¿Cuántas veces necesitas ver el milagro? Porque Él puede llenar una barca, no Él puede llenar 1000 barcas. Pero no seamos como Gedeón, que le da la señal y bueno, pido otra por si acaso. Ya basta de pedirle tanto a Dios que es lo que quiere de ti, ya lo sabes. Les prometo que yo nunca he predicado este mensaje así, pero hoy lo siento así. Ya basta de ponerle condicionantes a Dios, hacerle un trueque. Bueno, muéstrame esto y yo me esfuerzo. No, empieza a esforzarte ya de una vez, que ya te ha demostrado bastante. Gloria. Empieza a dar testimonio en la casa, que se conviertan los hijos, que ya te habla bastante. No quieras que hagan los hijos lo que no estás haciendo tú. No, que no se puede, señores. Demos testimonio y ejemplo. ¿Cómo le voy a decir a mi niño que lea la Biblia si mi Biblia se llena de polvo? Yo no me acuerdo dónde está la Biblia. ¿Cómo? El otro día Israel me regaló al niño una Biblia para el Día de los Padres. Y luego me dice él a mí:
Papá, cómprame una Biblia para mí de letra grande para poder leer. Me dio alegría. ¿Por qué? Porque si el niño pequeño cojo la Biblia y la dejo allí, ¿y qué hace mi papá con la Biblia? Pero me ha visto leyendo la Biblia, me ve leyendo con la tablet. Papá, ¿puedo coger tu tablet para leer? Ponme versos, cuéntame alguna historia. Miren, no hay cosa que más alegría me pueda dar que mi casa, mis hijos, mis nietos, mi compañera quieran escucharme predicar. Israel, no hay mayor alegría que me da cuando me llaman los primos y me dicen: oye, vente a la iglesia que queremos escucharte cantar, queremos escucharte predicar. Pero qué mal que en mi casa no me quisiera escuchar. ¿Qué hago aquí predicando si en mi casa no voy a cantar? ¿Qué hago aquí cantando si en mi casa no me quiere? ¿Saben que eso es señal de qué? De que se vive muy cerca de la tierra, que conoce muy bien los pasos de Jesús, pero que aún no te has alejado, que no vas a recibir el milagro hasta que no te alejes. ¿Quieres recibir el milagro? Entra en la profundidad. ¿Quieres recibir el milagro? Apártate del pecado. ¿Quieres recibir el llamado que Dios tiene para ti? Empieza a atenderle a Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos un poquito más. Amén. Bueno, Pedro, ya te he conseguido quebrantar el pescador de playa y ahora te voy a hacer pescador de almas. Vamos, camina conmigo. Y Pedro empieza a caminar con Jesús. Lo manda a predicar, ve milagros. Y saben que Jesús muchas veces restauró a Pedro en el lago de Genesaret. Genesaret es la tierra del fracaso de Pedro. Es la tierra donde va a pescar y no pesca. Es la tierra donde sale con los demás y las olas hunden la barca. Es la tierra donde quiere caminar sobre lo imposible y se hunde. Eso es Genesaret, la tierra del fracaso. Pero déjenme recordar ese relato de cuando se hunde. Vamos viendo el tiempo, Isra. Ha hecho el Señor el gran milagro, alimentado a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Coge a los discípulos, le dice: entrad en la barca y ir delante mío. Ir delante mío. A tus órdenes, tú me mandas. Y dice: y él se quedó, atención, despidiendo a la multitud. ¿Qué multitud despide? A los 5.000 hombres con sus mujeres y sus niños, fuera de la playa. Venga, para vuestras casas. Cuando la playa se ha quedado desierta, ahora dice: me voy al monte a orar. Es que Jesús no sabía lo que iba a pasar. Los ha enviado Él, sí, pero Él sabe lo que va a pasar. ¿O crees que Él tiene que improvisar o inventar algo? Que va, está todo bajo su control. Y dice la Biblia: cuando habían remado 25 o 30 estadios, otro de los evangelios dice cuando estaban a la mitad del mar. Yo según he estado rescatando información, el mar de Tiberias no es una playa muy grande. Según dicen los que entienden, tiene unos 13 kilómetros de largo por 18 de ancho, o sea que no era mucho. Si habían remado la mitad, habían remado como 5 kilómetros aproximadamente. No era mucho, pero tampoco era poco. Estaban justo a la mitad. La playa vacía. Señor, ¿para qué echas a la multitud si sabes lo que va a pasar? Digo yo, de 5.000 hombres, a lo mejor alguno le escucha allí pedir socorro, pero es que están a una distancia, a la distancia justa y exacta donde nadie puede verles, y a la distancia justa donde nadie puede oírles, para que vuelvas a entender, Pedro y los demás, que si os salvo no es porque alguien os escucha, es porque soy yo. Ahora hay que añadir algo. Hay veces que Dios te va a llevar hasta la mitad de tu proceso y allí se va a desencadenar la tormenta, esa que no esperabas, con la que no contabas, pero Él sí. Y como a Él no le pilla de espanto, suenan los vientos, las olas golpeando, pero dice la Biblia, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús desde el monte, atención, veía a los discípulos que remaban con fatiga porque el viento les era contrario. Veía lo que hacían, cómo lo hacían y por qué lo hacían. Veía que remaban con fatiga
tormenta y conocía la fatiga, porque el viento les era contrario, y eso lo hacía estando desde el monte. Para eso tienes que tener una visión impresionante. Para eso solo puede ser una persona, Dios, porque si no es Él no hay quien lo vea, si no es Él no hay quien lo entienda. Y ahora digo yo, te vas a creer la mentira que te dice el demonio cuando te dice Dios no te escucha, Dios no te ve. Si desde el monte veía a los discípulos y conocía la fatiga de los discípulos, no va a ver tu fatiga que vive contigo en la casa y lo tienes en el corazón. No vas a ver la tormenta que te está azotando, y como tú no puedes hacerte con el control de la situación, viene andando sobre lo imposible, porque Él es capaz de caminar sobre lo imposible. Donde nadie llega a Él, donde nadie acude a Él, donde nadie tiene respuesta, la tiene Él. Y claro, hay quien ve fantasmas donde no los hay. Le han visto de lejos un fantasma, que no. Déjate de fantasmas y demonios, que no es el demonio que te está atormentando, que es Dios que ha permitido la tormenta. Deja de ver fantasmas donde no hay. Y viene andando. No me digan cómo lo ha hecho, pero hay un detalle que a mí me encanta. Y es que si ustedes leen en los evangelios, uno dice, y venía andando hacia nosotros, y uno dijo un fantasma. Otro de los evangelios dice eso nos adelantaba. Otro de los evangelios dice le recibimos con gozo en la barca. Y todos dicen la verdad. Pero hay algo que coincide en los tres evangelios, y es lo que dice el Señor. No me digan cómo lo ha hecho, pero miren, nosotros cuando hacemos bautismos allí en Barcelona y estamos en la playa, tenemos que, permítanme, nos ponemos a 2 metros de la orilla, y para que nos escuche el pueblo tenemos que decir, dígame, tú confiesas, y tenemos que gritar y emplear voz, y apenas nos oye. Imagínense en medio del mar, el viento sonando y las olas golpeando. ¿Cómo lo ha hecho? No lo sé, pero su voz se ha escuchado clara y con doble mando. Se ha escuchado con claridad. ¿Cómo lo ha hecho? No lo sé, pero Él está por encima de la naturaleza y les ha lanzado un mensaje. Yo soy, no temáis, tened ánimo. Y eso se ha oído claramente. Hoy viene el Señor a decirte, yo soy, no temas, ten ánimo. Pero vivan los hombres que están acostumbrados a la exigencia, porque en medio de ese mensaje es para conformarse. Yo soy, casi nada. No temáis, tened ánimo. Es para conformarse. Pero Pedro, que se ha acostumbrado a la exigencia, me dice, Tony, el Jesús que yo dejé en la playa me mandó a bogar mar adentro. El Jesús que yo dejé en la playa me mandó a predicar. El Jesús que yo dejé en la playa me mandó a pasar. Si eres tú, mándame que vaya a ti. Porque hay quien cuando se enamora de la palabra y se enamora de Jesús, ya no sabe vivir sin la exigencia. No necesitas que te animen. El que está enamorado del Señor necesita exigencia. Y le dice, si eres tú, mándame. No me importa la tormenta, no me importan las aguas. Si eres tú, mándame. No quiero que me anime, quiero que me mande. Y le dice el Señor, ven. Sale Pedro, un paso, 2 pasos, pero dice la Biblia, Jesús estaba ¿dónde? ¿Alguien podría decírmelo? ¿Dónde estaba Jesús? Lejos. Le vieron de lejos, un fantasma, de lejos Él responde, y de lejos Jesús le dice, ven, pone un pie en el agua y Jesús lejos. No sé, da 2 o 3 pasos y Jesús lejos. Pero Pedro empieza a hundirse y Jesús sigue lejos. El agua por el cuello y Jesús sigue lejos. Pero no me digan cómo. Cuando no puede más, la mano en alto, con la voz débil porque se está ahogando, Señor, sálvame que me muero. Y dice, y al instante, para. Estaba lejos, sí, pero al instante le tomó de la mano, le levantó, lo puso a salvo en la barca. ¿Cuándo? Al instante. Hace un instante estaba lejos, pero al instante le ha tenido cerca. Hace un instante estaba lejos, pero al instante lo ha
ha tenido al lado, porque hace un instante lo estaba mirando por medio de las olas, por medio del viento y por medio de las circunstancias. Y Dios me decía: Tony, vive a mi iglesia, que el que me mira por medio de las circunstancias me va a ver de lejos, el que quiere oír el mensaje de ánimo me va a ver de lejos, pero el que cumple con mi exigencia y mi aclama, al instante me va a tener cerca, al instante me voy a levantar, al instante me voy a restaurar. Bueno, salen de allí y entramos en la fase final, ¿vale? Ahora, claro, verán, Pedro ha recibido llamado, lo ha restaurado muchas veces, ha caminado con Jesús, y ahora, ya para culminar a Pedro, dice Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos sacan buenos comentarios. Unos dicen que eres Elías, otros algunos de los profetas, otros dicen que eres Juan que ha resucitado. ¿Me dejáis decir un par de cosas aquí? De Jesús decían que era comilón y bebedor de vino. ¿Lo decían, sí o no? Decían que por príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Lo decían, sí o no? Pero ¿saben? Los discípulos no aprovecharon la ocasión para hablar los malos comentarios que habían de él. Escucha, no aprovechen nunca la situación para decirle a alguien lo mal que se habla de él. Es que es verdad lo que dicen ya, pero es verdad, es que es mejor callarlas. Le dan los buenos comentarios para animarle, para hacerle bien, pero Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora Jesús le hace: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Llamado, propósito, predica, y ahora tiene una revelación. ¿Saben cómo camina Pedro? Como se suele decir vulgarmente: puedo levantar mi cabeza y no avergonzarme de nada. Me ha llamado el Señor, le obedecí, y ahora he tenido una revelación. Por eso cuando dice Pedro: tú me vas a negar, él dice: no, yo no. Yo soy el Dios de la revelación, ¿cómo te voy a negar yo? Yo no. Pero aquella noche hubieron muchas advertencias. Atención ahora que entramos en la recta final. ¿Cuántas veces te advierte el Señor de cosas que van a venir y no las entiendes? Él dice, aquella noche dice: hoy todos os vais a escandalizar de mí. Joder. Uno de vosotros me va a entregar. Pero antes de todo eso, hay un acto todavía más humilde del Señor. Se pone a lavar los pies de los discípulos, incluyendo a Judas. Cuando llega el turno de Pedro, le dice: no, Señor, a mí no. No con altanería, porque Pedro entendía quién era él y quién era Jesús. ¿Cómo me vas a lavar a mí los pies? No, a mí no. Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor, no son los pies, las manos, la cabeza, lo que haga falta. Y le dice Jesús: no, vamos a ver. El que ya está limpio, limpio está, pero necesita lavarse los pies. Es decir, déjeme explicar esto así rapidillo y luego el Israel nos echará una mano en la cena, ¿vale? Pero eso no está diciendo el que ya está limpio, limpio está, que el salvo siempre es salvo. No es que ya está limpio y puede hacer lo que te dé la gana. No, es que si has recibido la sangre de Cristo, no tienes que venir todos los días a recibir la sangre de Cristo. Ya la has recibido una vez. ¿Qué es lo que necesitas? Limpiarte los pies con el agua de la palabra, porque nuestro camino tiene que estar limpio. Así rápido, sin entrar en detalles. Pedro, ya estáis todos limpios, aunque no todos. Y Pedro insiste, y ya Jesús le tiene que decir: mira, chavalote, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Este después está hablando de dos tiempos. Un tiempo del proceso que Pedro entenderá con el tiempo, y un tiempo de después de horas. Le ha limpiado los pies estando limpio.
Claro, Pedro camina con su cabeza en alto. Es el hombre de la revelación. Es el hombre que ha obedecido al ruego. Ahora salen y después de tantas advertencias, no entiendo la conversación de ellos. ¿Quién de nosotros va a ser el más grande? Pero muchachos, que ha dicho que le vamos a negar, que lo normal que sería, Ramón, mira a ver qué ha pasado. ¿Cómo que le vamos a negar, chacho? ¿Cómo que? No, ¿quién va a ser el más grande? A ver, ¿quién va a ser el tío más guapo aquí? Pero vamos a ver, ¿cómo podéis hablar en momentos de grandeza cuando está diciendo que se acerca su hora? ¿Cómo podéis hablar de momentos de grandeza cuando está diciendo que vais a caer? ¿Me dejan decirlo ya? ¿Cómo podemos estar buscando las mejores alabanzas y los mejores tonos cuando hay gente que se está perdiendo? ¿Cómo queremos poder presumir a ver quién predica el mejor mensaje cuando hay matrimonios que se están rompiendo? ¡Basta ya, señores! Que el evangelio no es presumir, el evangelio es rescatar almas. Se ha ido Pedro, y el que ha dicho que no le niega hasta 3 veces. Parecía que el Getsemani lo cumplía. Cogió una espada, le corta la oreja a uno. Pero vamos a la realidad. En Getsemani Pedro no tiene salida. Es una aflicción a la fuerza. Y aflicciones a la fuerza las sabemos vivir todos. Pero una aflicción voluntaria, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere? Pedro en Getsemani te juegas la vida, sí, machote. Pero 3 horas o 4 más tarde, cuando estás en la calle, cuando no tienes peligro, tú eres uno de ellos. Ahora te puedes escabullir. No lo soy. Porque una aflicción voluntaria, solamente conozco a uno en toda la escritura. A uno que recibió una aflicción voluntaria. Su nombre, el verbo de Dios. Que él dijo: aquí, envíame a mí. ¿Qué tengo que pasar el Getsemani? Lo paso. ¿Qué tengo que ir a la cruz? La cruz. ¿Qué me tiene que flagelar? Que me flagele. Porque el único, señores, que aguantó una aflicción voluntaria fue él. ¿A quién le gusta una aflicción voluntaria? Nadie. Ahora, ¿saben qué pasa? Que Pedro ya no ha tenido una revelación, ha tenido un resbalón. Y no se camina igual cuando se tiene revelación a cuando se tiene resbalón. No se camina igual. Ramón, como somos amigos y me llevo bien contigo, hoy cuando nos hemos visto nos hemos dado un abrazo. Pero imagínate que por H o por B tú y yo hubiéramos quedado mal por algo. Bien por mi parte, o por la tuya, o por la de los dos. ¿Sabes qué hubiera pasado cuando nos hubiéramos visto? Que habríamos agachado la cabeza. No me habría atrevido a mirar a Ramón a la cara. ¿Por qué? Porque queda mal con él. Ahora, Pedro ya no se atreve a mirar a la cara a Jesús. Aunque la mirada de Jesús no era de acusación, pero sí le estaba diciendo: te lo había dicho, hombre. ¿Y qué tiene que hacer Pedro? Agachar la cabeza y llorar amargamente. Y ahora, Pedro, vas a entender lo que no has entendido hace horas. ¿Por qué? Porque hace unas horas caminabas con tu cabeza en alto. No te avergonzabas de nada. Pero ahora que el pecado te va a torturar, ahora que el canto del gallo te va a avergonzar, ahora que Satanás va a querer machacarte, que quiera agachar la cabeza, tus pies te recordaran que yo te limpié de culpa de antemano, que yo te limpié de culpa antes de que te ensuciara. Escúchame, esa gracia no te da derecho a pecar, pero le roba el derecho a Satanás para que te avergonce y te humille. Cuando el pecado te quiera humillar, recuerda algo: él ya te perdonó de antemano, él ya contaba con tu caída, él contaba con tu fracaso, y con todo y eso te dijo: apártate de la tierra. ¿Qué restauración no le dio a Pedro? Que el primer mensaje de Pedro dice: vosotros, los que negasteis a Jesús. ¿Perdona? Aquel que le negaste fuiste tú. Pero Pedro no está predicando con reproche. Está predicando desde la experiencia de haber sido restaurado. Porque escucha, donde Dios te restauró a ti, no critiques a los demás. De donde Dios te sacó a ti, ten misericordia para los demás. Este mensaje es así de directo y así de sencillo. Hay un ruego que te cambia la vida. Para que
que Pedro pudiera convertir a 5.000 y a 3.000 después de 2 mensajes, 8.000 personas en 2 mensajes, tuvo que pasar un proceso. Pero ¿cómo empezó ese proceso? Obedeciendo a un ruego. Apártate de la tierra. Apártate ya del pecado. Tony, si yo vengo al culto, me dirijo a la juventud, todos los jóvenes. Apártate de una pantalla llena de inmoralidad por la noche en tu habitación, apártate. Apártate de las redes sociales que te hacen caer y te hacen desvirtuarte de la voluntad de Dios, apártate. Desliza los telepredicadores frustrados que están en el TikTok diciendo que Dios dice y no dice nada. Escuchen, podemos decir a boca llena, en nuestra denominación, en nuestras iglesias, tenemos a los mejores predicadores del mundo, tenemos una de las doctrinas más limpias de todas, tenemos los mejores coros, las mejores alabanzas, que adelantamos a escuchar otras cosas que no nos convencen, otras cosas que no son de Dios. Vamos a alejarnos ya de la tierra, vamos a acercarnos al propósito y a la voluntad. Es que en el propósito, Tony, a veces me voy a hundir ya, pero en el mar de Tiberias aparecerá Él para salvarte cuando nadie lo hace. En el mar de Tiberias aparecerá Él cuando la tormenta se levanta. En el mar de Tiberias aparecerá Cristo para restaurarte. Y cuando caiga, escúchame, cuando caiga, recuerda que Él a diario te limpia los pies con la palabra. ¿Saben cuál fue el problema? Que la noche de las advertencias, en vez de orar, se echaron a dormir. Para Jesús la historia no habría cambiado nunca. Él vino a morir y tenía que morir. Pero ¿cuánto podría haber cambiado la historia para Pedro? Acompañarme. Si hubiera orado un poquito. Más claro. ¿Cuánto habría cambiado tu historia? Si hubieras orado cuando se te ha pedido. Si hubieras buscado a Dios cuando se te pidió. Es que estaba bien ya, pero se te advirtió que tenía tiempo malo. Si hubieras buscado a Dios, hoy quizás no estarías llorando amargamente por culpa de tu pecado. Si te hubieras acercado a Él. Ay, Padre, está Dios aquí, No, está Dios aquí. Te pregunto, ¿cuántos quieren apartarse ya del pecado? ¿Cuántos? ¿Puedes adorarle? No, adórale. Cierra los ojos, adórale. Solo a Él la gloria, ay, santo, 3 veces santo. Solo a Él la gloria, ay, santo, tu poder ilimitado, que aunque creaste el universo, lo sostienes en tus manos, nada se tocará a ti. Huracanes ignorados y las aguas del abismo son como el ignorado a Ay, santo, 3 veces santo, solo a Él la gloria, ay, santo, 3 veces santo, solo a Él la gloria. Aleluya, mira un minuto solamente, levanta tus manos y dale gracias a Dios. Tanto amor que en mi mente no encajaba, te bañaba y me abrazabas, no te reprochaba nada, desde ti que tu misericordia no acababa. Se me muera la mañana, gracias porque me amas,
necesidad, dile: Señor, hoy quiero apartar mi vida del mundo del pecado. Quiero que te sientes y entrones en mi corazón. Quiero que me enseñes. Adórale. Ven, adórale un minuto. Qué bien, ven, adoración. Adoración a Dios. Está aquí tu gloria. Está aquí tu presencia. Aleluya. Él te ama como nadie. Él te ama como nadie. Él te ama como nadie. Aleluya. Toma asiento, por favor.